Bueno, vamos antes de pasar entonces puntualmente a qué pasó y qué vamos a contar. Para los que no conocen esta sección, si bien en el podcast nos dedicamos más a lo que es mitología argentina y algunas historias paranormales, en Tiempo de Leyendas ampliamos un poco este paraguas de lo extraño, por así decir, y nos vamos a veces a teorías conspirativas, a veces a desapariciones, viajes astrales, extraterrestres. La verdad que es muy amplio el mundo de lo extraño. Y enanos vampiros. También es una de las tantas leyendas, sí, la hemos contado, pero seguramente este año podamos volver a ella. ¿Y a quién es el autor? El autor de compilación, ¿no?, de esta historia, lleva a su libro, probablemente lo sumemos también para que la cuente. Pero, ¿qué pasa? A ver, vos arrancaste hablando con el tema de la fotografía, las cuestiones que tienen que ver con la tecnología. Incluso estamos acá transmitiendo en vivo y tenemos computadoras, celulares, cámaras, de todo, y nos pueden ver y escuchar por distintos medios. Y así como estamos de conectados, ¿sí?, podemos pensar que, en teoría, hoy ningún avión podría desaparecer. ¿Por qué? Porque hay radares, porque hay satélites, porque hay sistemas de rastreo, hay un sinfín de instrumental que nos permiten hacer un seguimiento casi minuto a minuto de dónde están ubicados todos los aviones en el mundo, especialmente aquellos que son comerciales, ¿no? Así es. Pero salvo los que van a la isla de Epstein. Uy. Pero esa es otra historia. Sí. Bueno. Esa es otra historia. Ok. Sí. Sigo. Como si no hubiera pasado nada. No pasó nada. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que vos decías, hace unos 4 días pasó algo que tiene que ver con las efemérides, ¿sí?, que vamos a mencionar más adelante, pero es que justamente un 8 de marzo del año 2014, uno de los aviones comerciales más modernos del mundo se perdió y no dejó ningún rastro. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los grandes misterios. No sé si saben la audiencia a cuál me estoy refiriendo, vos probablemente sí, porque justamente me diste el pie. Pero para aquellos que no saben, hubo un vuelo que es conocido como el Malaysia Airlines, ¿sí?, el 370, que de hecho hicieron documentales, y vamos a contar un poco qué pasó. Esa madrugada del 8 de marzo del 2014 había un avión comercial con 239 personas a bordo, ¿sí?, que despega desde el aeropuerto de Kuala Lumpur, ¿sí?, y va con destino a Beijing. Para que se ubiquen más o menos, prácticamente la trayectoria tendría que ser desde... sale de acá y va para allá. Así. Nos falta el mapa por ahí, pero estamos bien, más o menos para que nos vayamos ubicando, ¿sí? La idea es contarles por qué es tan extraño y por qué no lo han podido encontrar. Hay muchísimas teorías. Pero bueno, la cuestión es que este vuelo, justamente, que termina desapareciendo, sale, ¿no?, con 227 pasajeros, 12 tripulantes, en un Boeing 777, que para aquellos que no saben de avión como yo, les voy a decir que todo lo que dice internet es que es uno de los aviones más seguros, ¿sí?, actualmente. Y era un vuelo que normalmente tenía que durar unas 6 horas, ¿sí?, desde que despegaba hasta que llegaba a su destino, unas 6 horas, y estaba todo genial. Pero ese destino nunca llegó. Y lo más inquietante es que hasta el día de hoy, como les decía antes, no se sabe qué ocurrió. El avión despegó a las 00:41 horas de la madrugada y durante los primeros minutos fue absolutamente todo normal. A eso de la 1:20 de la mañana, cuando están llegando a lo que sería la zona de Vietnam, el mar de la China, por ahí, el copiloto pronuncia la última frase, ¿no?, de buenas noches, Malaysia Airlines, con el número, ¿no?, 370, y listo. Uno podría inferir que es un buenas noches porque despegamos, un vuelo nocturno, 6 horas, es un bueno, listo, te apagamos las luces, dormí tranquilo y después llegás, ¿no? Pero queda como un dato curioso que eso fue lo último que se escuchó y que quedó registrado. Por supuesto, como decía, no era un saludo habitual antes de que el control aéreo, porque ustedes piensen que los aviones en los distintos aeropuertos tienen torres de control. Y no es que los aviones pueden hacer un vuelo directo como
en una línea recta en el mapita, ¿no? Que uno agarra el mapa y dice, bueno, de acá a acá voy así derecho, sino que justamente hay rutas que tienen que respetar estos aviones, y esas rutas son controladas por distintas torres de control, valga la redundancia, que justamente monitorean todas las trayectorias. Como checkpoints ahí. Exactamente. Marcando. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente a la 1:19 se emite este mensaje, ¿no? Y le da como el saludo a la torre de control, no solamente a los pasajeros. Y a la 1:21, 2 minutos después, desaparece del radar. Y ahí ya es algo extraño. Porque justamente ese sistema, el transpondedor, le dicen, que es el sistema que identifica a las aeronaves en los radares, se apagó. Y uno podría decir, bueno, es una falla técnica, algo, ¿no? Pero no, porque la única forma de desactivar eso es de forma manual. No puede haber ninguna falla que haga desaparecer a un avión de un radar que no sea una manipulación desde el avión de forma manual. Así que ya ahí empieza a parecer todo medio raro. Y además que ese vuelo que tenía una dirección sudoeste-noreste, ponele, ¿qué pasó? Que mire para la cámara, bueno, voy a tratar, es lo que hay. Además esa dirección que tenía que hacer de golpe viró hacia el oeste, lo cual era totalmente el sentido opuesto de donde tenía que ir. ¿Por qué agarraste para el otro lado exactamente? No solamente que ese es el último mensaje, que es la última torre de control que lo registra y que, como les decía, este sistema se apaga de forma manual, sino que hay como un sistema de pulsos, vamos a decir. Realmente desconozco las cuestiones técnicas, pero hay como un sistema de pulsos que el avión va emitiendo, ¿sí? Cada cierto periodo de tiempo, como para emitir como una especie de señal, ¿no? Más allá del radar, emite. Sí. Bueno, cuando empiezan a emitir estas señales a partir de que desaparece el radar, se dan cuenta que el avión no continúa su ruta rumbo al noreste, sino que se va hacia el oeste y casi para el sur también. Y yo les decía que este vuelo tenía que durar unas 6 horas, como mucho, y pasaron 7 horas y el avión seguía emitiendo pulsos yendo para una dirección totalmente opuesta. Y ahí es donde dicen, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y el avión no llegó. No llegó. Se cumplió el horario estimado de arribo. ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¿No? Y empiezan a hacer todo el rastreo. Por supuesto que ya de por sí cuando empieza a aparecer en otros lugares se da una alerta. Empiezan a buscar aviones militares, empiezan a buscar por radares, por satélites. El avión no aparece. Y empiezan a surgir las teorías. Lo primero que surge, y quizás hoy en día sea lo más aceptado, es un vuelo fantasma. Y con vuelo fantasma no me adelanto a las paranormalidades de mi podcast, sino que se le dice así cuando hay alguna especie de accidente con quienes están llevando a cabo el vuelo, ¿sí? Con el copiloto y el piloto, pasa algo, entonces queda en piloto automático. Se han registrado otros casos incluso donde, no sé, se despresuriza la cabina, por falta de oxígeno quedan inconscientes y el avión, por una cuestión de seguridad, durante un rato, al menos hasta que se quede sin combustible, claro, puede manejarse solo. Podrían decir que es eso, que algo falló, que hubo una especie de cortocircuito, de incendio, se despresurizó el avión, la gente quedó inconsciente y siguió en un piloto automático hasta que en algún momento desapareció. Eso es como incluso lo más aceptado que hay en cuanto a las teorías. ¿Pero encontraron algo? Ahí vamos. El tema es que, por supuesto que a partir de todo este rastreo que hacen, ¿no? En una especie de imagen satelital de dónde podría estar ese avión, es que empiezan a hacer las búsquedas. Búsquedas por tierra, búsquedas por los océanos. Pensemos que acá tenemos un montón de cuestiones a tener en cuenta, que son oceanógrafos que se dedicaron justamente a investigar las profundidades del suelo oceánico, las corrientes marinas, las temperaturas de las aguas, porque justamente eso varía la densidad del fluido y hace que pueda estar en un lugar u otro. Y empiezan las búsquedas. Se terminan haciendo millones de kilómetros cuadrados o incluso de millas náuticas de rastreo y no apareció. No solamente no apareció el avión, sino que no apareció ningún tipo de fuselaje, rastro ni absolutamente nada. Pasa un tiempo, ¿sí? Y en el año 2015, ruido de mate, aparece lo que se conoce como un flaperón, que básicamente sería como una parte del ala, ¿sí? Sí.
pero que es una parte que tiene como 2 metros. Y aparece en una isla, en Reunion Island, Sí, se llama, la isla Reunión. que está cerquita de Madagascar, es decir, estaba más cerca de África que de China, lo cual era bastante raro. Pero podemos decir, bueno, por las corrientes marinas, ¿no? Volvemos a lo mismo, se había desviado el avión, se fue para el sur, bueno, aparece ahí. Y acá empiezan a decir cosas raras, porque primero dicen, che, pero acá ya se había buscado y no había nada. Está bien, pudo haber salido ahora. Claro. Cuando recuperan semejante cacho de pieza, dicen, para que una pieza de 2 metros aparezca es porque probablemente no hubo tal impacto. No es que se quedó sin combustible y de golpe cayó en picada, sino hubiesen quedado pedacitos chiquititos, no 2 metros. Para ponerlos más o menos en situación a los que nos están escuchando, un avión vuela alrededor de 700 y pico de kilómetros por hora, velocidad de despegue, después promedio es 400, 500 kilómetros por hora. Chocar contra la superficie del agua es el equivalente a que... Hacerte talco. Claro, exactamente. Sí, con suerte te pueden encontrar una muela a 500 kilómetros. Sí. Y por eso esta particularidad de la pieza. Claro. De 2 metros entera, además. Entera, ¿no? Y además en muy buen estado. Como que no es que estuvo ahí abandonada, que la arrastró al mar durante un año. Era sospechoso. Pero bueno, lo cierto es que esta pieza tan particular sirvió para esclarecer la búsqueda, y empezaron a hacer otras búsquedas por esas zonas y encontraron un montón de fragmentos. Durante un año incluso encontraron muchas más piezas en otras islas aledañas cercanas a ese lugar, unos 50 kilómetros más o menos a la redonda encontraron un montón, pero nunca jamás encontraron las cajas negras, que para aquellos que no saben es ese elemento que tiene el avión donde guarda absolutamente toda la información. La única forma de saber realmente qué pasó en ese vuelo es encontrando la caja negra, y esto no aparece. Y acá empiezan, si ustedes, para los que están, capaz que hay alguna pregunta, un comentario, si quieren pueden ir haciendo, pero para los que vieron el documental en Netflix, que es bastante malote y aburrido, no se los recomiendo, sí. Pero si lo vieron pensando que estaba entretenido, y como básicamente le echan la culpa al piloto, además en el documental, como sí. Cortar por lo más fino. Sí, ahí está. Lo que dice Rodrigo es importante porque es una de las teorías que salen. Y que por supuesto la familia está totalmente en contra. Era un piloto que tenía unos 53 años. Acuérdate que no se puede decir la palabra en el streaming, hay que decir desvivió. Ah, bueno, perdón. Bueno, tarde. No, porque iba a venir ahora, iba a decir un montón de veces. Iba a venir en el relato, así que el piloto decidió, salió al lobby. Claro. Sí. Bueno, entonces este piloto, que tenía como unas... No quiero exagerar, pero creo que eran como 20.000 horas de vuelo. Era una cosa impresionante. Un tipo con muchísima carrera, muy profesional, que no tenía ningún tipo de problema psicológico ni psiquiátrico. Recordemos que los pilotos particularmente se les hacen pericias. Creo que es cada 6 meses, sí. Porque es bastante seguido. Y él estaba perfecto. Pero hay algo que levanta la sospecha, que es que cuando revisan por parte del FBI, ¿no? Se mete el FBI en esta situación, van a la casa del piloto y encuentran un simulador de vuelo que el muchacho utilizaba para hacer las prácticas, por gusto claramente, porque con la cantidad de experiencia que tenía no le hacía falta, pero le gustaba. Y encuentran en una de la última ruta que el tipo estuvo practicando semanas antes, era justamente ese desvío que aparece el avión. Y ahí decís, mucha casualidad, ¿no? También podríamos pensar, si está el FBI en el medio, que fue una implantación de, sí, miren el piloto, ¿no? O no pensemos mal. Claro, bueno. No podían decir que tenía armas químicas el avión. Claro, bueno, raro. Entonces ahí dicen, bueno, probablemente el piloto decidió quitarse la vida, entonces hizo todo lo que hizo, despresurizó el avión, la gente quedó inconsciente, él también, y en algún momento siguió en piloto automático y reventó y chau, ya está. Bueno, después hay otro que dice el tema de la falla técnica con esto del vuelo fantasma que yo les contaba. Después decían que, por supuesto, y acá hoy lo van a entender más que nunca, que como había 2 personas que tenían pasaportes robados, que tomaron el vuelo, hablaban de un posible secuestro del avión. Sí. Que después se descubre que en realidad eran refugiados iraníes, y por eso justamente los que estaban tratando de emigrar a Europa, y justamente por eso tenían esos pasaportes. Así que ahí enseguida se cae esa teoría. Después hablan de un derribo militar. Sí, acordémonos que en esa época
hubo amenazas cuando Evo Morales, no me acuerdo de dónde fue, que Sí. había amenazas de que le habían querido bajar el avión, después estaban los misiles que se andaban tirando en ese momento Ucrania. Claro. Bueno, y todo esto, además del contexto político que menciona Rodrigo, dicen que había personas que eran ingenieros de altas tecnologías, que tenían que ver con ingenieros con muchísimos conocimientos, que estaban desarrollando cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de armamento. Entonces, que a esas personas habrían hackeado el avión, ponele, por así decir, lo secuestraron para poder captar a esta gente y quitarle esa información. Hay muchas teorías. Las más extrañas incluso tiene que ver con imágenes satelitales. Esto yo no lo vi, circula en internet, pero el video es cuanto menos sospechoso. Hoy en día con toda la inteligencia artificial que hay, se puede hacer cualquier cosa. Pero es como que se ve al avión, ¿sí? En ese desvío, 3 orbes en el alrededor. Y de golpe, ¡pum!, desaparece. Claro. Como que extraterrestres se llevan a otra dimensión, viajes en el tiempo aparece. Otros dicen, y acá me gusta porque mete a la física cuántica, que el avión se habría metido en un agujero de gusano. Claro. ¿Sí? Aparecen portales, agujeros de gusano, extraterrestres, teorías conspirativas por partes militares, todo lo que vos quieras. Lo cierto es que sigue sin resolverse. Claro, incluso los familiares hablan de que los celulares de las personas siguen como que volvieron a prenderse Sí. después de mucho tiempo. Y hay algo más acá que yo quería sumar. ¿Te suena la empresa Ocean, la que se dedica a las investigaciones? Ocean's Gate Algo así. no es la que intentó llegar al Titanic, ¿no? Me parece que... No, ¿sabes que ahí me hiciste... no me acuerdo. Puede No, ser, ¿eh? Si no, seguiría tirando chapa al océano. No, la mencionaba porque es la que encontró a Lara San Juan. Sí, Ah, es mirá. una empresa estadounidense que se dedicó, yo me acuerdo cuando estaba leyendo las notas, dije, esta empresa me suena. Y ahí sí, vayan a ver el documental que está en Netflix de Lara San Juan, que es un bellísimo documental con muy buena información, que va haciendo un recorrido por la política y por la historia de Argentina, con las familias, con gente del gobierno. Está espectacular. Y en eso mencionan justamente a esta empresa que se ofreció a hacer la búsqueda de Lara San Juan, porque justamente tienen un barco con todas las computadoras y radares y todo encima para poder hacerlo, que hace un rastreo de un fondeo del fondo oceánico, valga la redundancia. Y bueno, ellos fueron quienes encontraron a Lara San Juan. Bueno, esta misma empresa se ofrece a hacer esta búsqueda diciendo que cuando aparezca reciben el pago, como incluso también con el Lara San Juan pasó exactamente lo mismo. Bueno, trataron, siguieron buscando millones y millones de hectáreas, kilómetros cuadrados, no apareció nada. Se gastaron miles de millones de dólares en esta búsqueda durante todos los años. Se reactivó en diciembre del año pasado y hasta mediados de enero de ahora. No hay forma de que aparezca nada. Es uno de los grandes misterios contemporáneos, ¿no? Porque ahí Pablo nos suma... Hay varios comentarios, vamos a Dale. leer los que vienen ahora al tema. Pablo nos dice que encontraron algunos supuestos restos, todos con la inscripción de 6 números, 4, 18, 15, 16, 23, 42. Pará, eso es la de Lost. No lo sé, Sí, nunca la vi, perdón a la gente que me está mirando. tírenle con algo a Rodrigo, vuela no, de mate. no vi Lost, no vi El Señor de los ¿No Anillos, ¿No es los números de Lost? no vi Game of Thrones, no tengo idea. Pero si es eso, capaz que es eso. Bien. Lo cierto es que es uno de los misterios contemporáneos que más se sostienen hasta la actualidad y que nos da pie para hablar de otras cosas, ¿o no? Perdón, me quedé leyendo, sí, ahí sigue con el mensaje en francés y evidentemente una referencia a los... Qué ¿Viste? grande. Eso me pasa por no verlos. Sí, yo entré... Yo dije- entré como No ¿podemos, digas, no, podemos no se decir, puede, no. ¿podemos decir como libertario en estafa electoral o sí? Entré como libertario en estafa electoral, sí. Sí. Ahí apareció... ¿No cobras en dólares vos? ¿Eh? ¿No cobras en dólares? ¿Cómo? ¿No cobras en dólares vos? No. Ah, bueno, Va, no me enteré todavía. bien. Aparece Omar, sí, que nos saluda desde Río Gallego. Qué grande. Sí, que dice, empezó la locura de colegio, actividades mi hija, así que a full, pero dando el presente, así que gracias Qué grande. Omar ahí por estar Es un programa bien federal. escuchándonos. Sí, van a aparecer, faltan todavía los chicos de Colombia que siempre se suman, algunos que otros de México, de Uruguay.
Ya van a ir llegando, ¿sí? De a poquito. Es el primer programa. Y lo que vos contabas me hace acordar a mí a uno de los relatos de Stephen King. ¿Sí? Esto del MH370, que de un día para el otro desapareció. ¿Sí? Y él, hay un cuento, un relato corto de Stephen King que se llama Los Langoliers, que después creo que lo hicieron película, me parece, o miniserie, en donde parte de la narrativa de este cuento tiene que ver con algo similar a todas las teorías estas conspirativas que surgen, que es que básicamente, a ver, el cuento este de los Langoliers tiene como 30 años, o sea, si a esta altura no lo leyeron, claro, lo lamento. no sí, cuenta como está. spoileable. Pero es un avión que despega, atraviesa un campo magnético y después de atravesar ese campo magnético, parte de la tripulación, parte del pasaje del avión desaparece, y cuando quieren volver a tocar tierra, se encuentran con que hay algunos seres extraños en la Tierra y bueno, cosas así que pasan. Pero tenemos muchos episodios. El MH370 quizás es el más nuevo, pero tenemos muchos episodios de otros aviones Sí. que han desaparecido. No sé si tenés algo por ahí, no te quiero spoilear nada. No, sí, si querés mencionar algo, decís. No, pero Bueno. no te quiero pisar a vos. Pero, No pero pasa nada. En la historia hay muchos Sí. aviones que incluso hasta el día de hoy no han desaparecido, y hay uno muy particular que siempre me llama la atención, que es este que dicen que aterrizó en Brasil como 30 años después de que despegó. Sí. ¿Sí? No sé si... No preparé ese, pero ya sé a cuál te referís. De hecho, hay una leyenda urbana que se origina a partir de ahí con una especie de avión que vendría de otro año, y cuando aterriza en el aeropuerto, que por supuesto le decían que no estaba habilitado y que no nada, pero igual aterrizó, estaban todos los pasajeros hechos esqueletos. Claro, que estuvo 30 años dando vueltas Sí. en el espacio-tiempo hasta que llegó en algún momento. Hace poquito hubo un caso de un barco también que estuvo desaparecido como 30 o 40 años y de repente tocó puerto también de Mirá. vuelta y bueno. Algún día podemos armar un especial de barcos fantasmas porque hay muchísimos. Pero aviones. Pero ahí estamos en aviones, exactamente. Y acá hay algo que yo no mencioné en las teorías conspirativas, porque en realidad, geográficamente no sería correcto decirlo, pero está más o menos cerca, podemos decir, del Triángulo del Dragón. Sí. Para aquellos que no conocen a qué me refiero, seguramente sí les suena mucho más el Triángulo de las Bermudas. Sí. Bueno, si uno agarrara la forma, la latitud, perdón, no me tiren con algo, ¿se entiende? En la misma latitud, en la misma altura, podemos decir, en el Sí. mapa, casi de forma opuesta, porque justamente es una circunferencia, lo lamento por los terraplanistas, pero es un geoide de revolución la forma de la Tierra. En las antípodas. En las antípodas, exactamente, como si uno atravesara una pelota con un lápiz y lo saca del otro lado, bueno, ahí está el Triángulo del Dragón, ¿sí? Exactamente opuesto al Triángulo de las Bermudas. Y estos triángulos van a pasar a la historia como lugares extraños y misteriosos por la gran cantidad de aviones y de barcos que se perdieron. ¿Por qué se pierden? ¿Tenés idea? No. Bueno. Se quedaron sin datos. Sí. Te voy a contar un caso que fue muy conocido en contexto de la Segunda Guerra Mundial. 5 de diciembre del año 1945 despegaron de 5 aviones de una base de Estados Unidos, si no me falla la memoria, era en Florida, y van a hacer los vuelos de prueba, y no estoy exagerando, esto se hacía así, se iban para la zona de las Bahamas y empezaban a tirar bombas, ¿no? Como para empezar a practicar con la puntería. Claro. Es así, ¿no? Bien, estas personas, en total viajaban 14 personas, iban con quien era el encargado del entrenamiento, que tenía muchísima experiencia de vuelo, que iba con el resto, ¿no? Y él iba primero iba primero en la fila, guiando al resto justamente lo que tenían que hacer en los tiempos, y hacían la práctica, llegaban como a la zona de las Bahamas y volvían a Florida. El tema es que estos aviones en algún momento se empiezan como a perder, lo cual es raro. Lo que dice el capitán principal, el piloto principal, es que él estaba teniendo problemas con la ubicación, con el norte, con la brújula. Y a partir de ahí es que el resto empieza también a perderse, les pasa a todos los aviones lo mismo, y empiezan a decir, che, pero no estamos en las Bahamas, estamos en tal otro lugar. Yo acá me parece a ojo, a simple vista, que son las islas tal, y empezaron a
están supuestamente en cualquier lado. Desorientados. Totalmente desorientados. Y por supuesto que son aviones, los tipo caza, bastante chicos, entonces no tienen tanta cantidad de combustible y por lo tanto horas de vuelo que puedan estar, sino que son aviones muy rápidos y con vuelos más bien cortos. Entonces parece ser que en esa perdida, en esa despistada o lo que sea, arrancaron, en vez de para la parte continental, se fueron como cada vez más mar adentro hasta que en algún momento se perdieron. Claro. A medida que uno se va acercando más a lo que serían las dorsales del Atlántico, no más hacia el interior del Atlántico, el océano se va profundizando cada vez más, hay muchas corrientes, está la corriente del Golfo, y esto hace que si los aviones cayeron en esa zona, probablemente el fuselaje no lo vas a encontrar nunca más. Y ahí no solamente estos aviones se perdieron, porque quienes estaban haciendo el control desde la tierra, desde la base, empezaron a ver lo que pasaba, escuchaban todo esto y fue uno como al rescate de ellos. Y ese avión también se perdió. Claro. Así que ahí empieza, pensemos, año 1945, a hablarse de este lugar. Y van a haber un montón de barcos y aviones que empiezan a justamente decir, che, acá hay otro caso que también... Y para lo que es la década del 60 se hace furor en todos los diarios, kioscos de revistas y demás, las revistas que hablaban de estas teorías conspirativas y mencionaba el Triángulo de las Bermudas con las desapariciones y demás. Y hoy en día ya se sabe más bien por qué pasaban estas cuestiones. Lo que dicen es que en realidad es un mito, el tema de que se pierden tantos ahí y no en otros lugares, sino que una vez visto todas las estadísticas históricas, se pierden la misma cantidad de aviones en otros lugares que ahí, eso es un punto que claro. dicen. Y la otra, que sí es cierto, el tema del desvío del centro magnético, y eso tiene que ver con que, viste que las brújulas apuntan al norte magnético. Bueno, para los que no saben, el norte magnético y el norte de la Tierra no es el mismo, está un poco desviado, que es justamente esa desviación de la Tierra del eje. Bien, esa desviación es la que los cartógrafos o los que están haciendo esas experiencias y que saben revisar las cartas, lo tienen en cuenta al momento de navegar. Pero si te sacan de eje, si perdiste el centro, sonaste. Y parece ser que justamente, tanto en el Triángulo de las Bermudas como en el Triángulo del Dragón, no se sabe exactamente por qué, pero las brújulas tienen un pequeño desviación, porque ahí, en ese lugar, coincidiría el polo norte con el punto norte magnético. Y que justamente ese desfasaje es lo que hace que la gente se pierda. Mirá vos. ¿Se entendió o no? Sí, yo prefiero quedarme igual con las rasgaduras en el espacio-tiempo. Obvio, por supuesto, yo también, sí, pero bueno. Agujeros de gusano. Quedarnos con esta cuestión de que por ahí pasaron a otra realidad, pensar en teoría de cuerdas, claro, muy bien, en múltiples realidades, ¿sí? Pensar en un montón de cosas. Prefiero quedarme con eso. Prefiero quedarme, y ya que estamos acá, vamos a recomendar a dos autores. Bien. Uno es Charles Berlitz, que es quien trabajó precisamente la idea del Triángulo de las Bermudas y también el Triángulo del Dragón. Y también con Charles Fort, ¿sí? Que no tiene nada que ver con Ricardo, ¿sí? Sino que es un autor antiguo, que si pueden conseguir ese libro, que se llama El Libro de los Condenados, es un señor muy interesante, que se dedicó a recopilar siglo XIX todos los hechos que la naturaleza no podía explicar, desde objetos pasando por delante de la luna hasta lluvias de peces, lluvias de carne, lluvias de gelatina, ¿sí? Es un libro interesante y que incluso hay muchas cosas que aún al día de hoy, con todas las explicaciones posibles, siguen teniendo muchos casos, así que les recomendamos, en caso de que no lo tengan ahí en mente, Charles Berlitz y Charles Fort, pero yo particularmente me inclino más por el segundo, que es el Libro de los Condenados. Bueno, nada, seguiremos buscando el MH370, en algún momento va a aparecer, ¿sí? Quizás sí. En algún momento vuelva y aterrice. Pero bueno, termina la sección de Tiempo de Leyendas y nos vamos a las efemérides. Dale.